Yo veía entonces ahí todos los del DC orando y alabando y veo Fiorella también, ¿verdad? Entonces a mí me dolía mucho porque yo decía, ¿por qué? Porque yo no puedo, ¿verdad? ¿Por qué me ha costado tanto, ¿verdad? ¿Por qué es que no se rompe esto? Y entonces tomé una decisión y dije, bueno, no puedo hablar con Dios porque no tengo nada que decirle, pues soy muy molesto con Él. Pero si Él quiere hacer algo, que lo haga. Ya yo no tenía fuerzas, que ya no quería iglesia, no quería discipulado, que no tenía ganas de seguir, ¿verdad? No tenía ganas de seguir, no tenía motivación, que yo sé que, ¿verdad? Que ella estaba ahí conmigo y todo, pero mi motivación ya no estaba. Que usted le hizo una oración muy diferente a Dios. Y sí. Esa oración fue literal, que le entregaste todo a Dios. Y creo que de las pocas veces que lo has hecho en serio de corazón. De corazón. Y le oraste a Dios. Desde los 9 años oré por la mujer que Dios tenía para mí, aún sin creer en el matrimonio, por lo que yo viví desde pequeño. Claro. Yo oré por esa mujer y ahí está. Ahí está la mujer que Dios me dio. Y no me canso yo de darle gracias a Dios por la mujer que tengo. Las palabras específicas que rompieron mi corazón y fue, vos me dijiste, Él sabe que no querías hoy estar aquí. Él sabe que sientes que Él no te escucha. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. La verdad es siempre un privilegio el poder grabar un podcast más desde la raíz. Hoy nuevamente tomamos control de esto y ya vamos despidiendo a Isaac. Que no nos oiga porque si no ahí si se nos arma bronca. Se viene. Pero la verdad es una bendición el poder compartir una grabación más, un podcast más, ahí donde usted lo está viendo. Mañana, tarde, noche, madrugada. Esperamos que sea de bendición para su vida. Lo vamos a pasar muy bien y como es de costumbre, tratamos de que sea algo muy real. Tratamos de compartir experiencias, situaciones total y completamente reales. Aquí no ponemos filtros de nada. Y como siempre tratamos de hacer, de traer invitados, de compartir bonito. Hoy traemos un invitado nuevamente, ¿verdad? Literal lo traemos desde abajo. Entonces es un amigo mío y la verdad tengo el placer de tenerlo aquí y compartir hoy un poco de su historia. Y él se llama Christopher, ya él se va a presentar más adelante. Entonces esperamos que disfruten mucho este podcast, que le ponga atención, que lo comparta con sus amigos, con amigas, en redes, que lo suba y que de verdad haga que las personas escuchen esto, que va a ser de bendición para cada uno de ellos. Entonces, hoy les presento a mi invitado. Chris, bienvenido. Él ahorita se va a presentar y les va a decir un poco de su historia, cuánto tenés en la iglesia, a qué te dedicas, casado, soltero, toda la cosa. Mande. Bueno, un gusto, un placer estar acá acompañándolos, como dijo Maggie, en un podcast un día de estos, debutando aquí, ¿verdad? En este mundo de los podcasts. Para los que no me conocen, mi nombre es Christopher Jiménez, tengo aproximadamente 10 años de formar parte de esta iglesia, que es mi casa, es nuestra casa. Soy administrador de empresas de profesión, estoy casado, tengo 5 años de matrimonio. Por ahí está mi esposa. Qué aguante, tío, qué carga. Preciosa ella. Sí, tiene mucho aguante. Y nada, con la expectativa de verdad de que Dios actúe a través de este podcast, de este testimonio y pueda ayudarles bastante en cada situación que puedan estar enfrentando. ¿A qué te dedicas, Chris? Tal vez si nos cuenta. Ya más como de su vida personal, ¿a qué se dedica? Bueno, yo de profesión, como les decía, administrador de empresas. Ahorita estoy trabajando en lo que es control interno, ¿verdad? Entonces ahí, para aquellas personas que se quieren portar mal, ahí yo los estoy monitoreando. No, mentiras. Sí o sí. Pero por ahí más o menos anda el asunto de mi vida profesional. Tengo 34 años, como les decía, 5 años de estar casado. Vivo una vida realmente plena y feliz. Morado de corazón. Morado de 100%. Obvio. 100%. Como Dios manda. Como Dios manda. De hecho, estamos orando por el pastor Isaac, ¿verdad? Para que él deje el camino del pecado y la desviación hacia ese otro sector. Hacia ese mundo rojinegro. Hacia ese mundo rojinegro. Bueno, que somos del Milan también, entonces por ahí es sí, pero no un poco bizarro. Estás hablando nacional, no metas al Milan. Hoy estoy cumpliendo años. Por cierto, hoy estoy cumpliendo 34 años. Entonces, ¿está carajillo todavía? Un chiquillo. Carajillo. Bueno, feliz cumpleaños. Este era su regalo. Ya puede retirar. No, mentira. No. Feliz cumpleaños.
Y tal vez ya para entrar un poquito más en carnita y en detalle, hoy queríamos hablar en este podcast de situaciones que nos han pasado a todos, como hijos de Dios y hasta como no hijos de Dios. Entonces, no sé si usted en algún momento le ha pasado que se ha enojado con Dios y usted la agarra contra él y se encabrona y se pone bravo. Y por eso trajimos a Christopher, porque él es experto en enojarse con Dios, ¿verdad? Entonces, hoy queremos que Christopher nos cuente de sus tantas historias que tiene, por qué fue que él se enojó con Dios específicamente por una historia. Entonces, tal vez si nos das ahí como introducción, ¿qué fue lo que pasó, Chris? ¿Por qué te enojaste con Dios? Sí, yo tengo un diploma, como dice José, ¿verdad? En enojarme con Dios, porque por mi forma de ser tengo un carácter fuerte, ¿verdad? Y bueno, cuando las cosas se me salen de mi control, la verdad es que tiendo mucho a enojarme, por así decirlo. Sin embargo, creo que el hecho de enojarme con Dios, yo siempre lo he dicho y en los discipulados y demás, que nosotros al enojarnos con Dios le estamos diciendo, creo en ti, Ujú. pero estoy molesto porque es el poder que tienes y aún así no estás haciendo nada. Sí, Entonces, claro. creo que el enojarse con Dios yo no lo veo algo tan malo, ¿verdad? Ujú. Porque más bien sabemos quién es Dios, pero bueno, o al menos yo soy como un chiquito chichoso, ¿verdad? Que si no le salen las cosas como quiere al principio, pues se enoja. Ujú. Eh, bueno, mi mamá siempre me llevó a la iglesia desde pequeño. Pero bueno, en mi desobediencia y todo, yo no formaba parte de la iglesia ni tenía tanta fe a Dios y yo elegí mi camino por aparte. Sin embargo, ella siempre oró por mí y por eso, pues yo soy hijo de la promesa, como Ujú. dice mi mamá siempre y aquí estoy por ella. Em, Siempre quise hacer las cosas por mis fuerzas, como yo quería, ¿verdad? Y formar la vida que yo quería formar y empecé a estudiar y a formarme como profesional para poder alcanzar un estatus, ¿verdad? Y un estilo de vida que yo quería llevar. Claro. Lo logré Ujú. en mis fuerzas, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y conseguí el trabajo que yo quería, vestía como yo quería, estaba muy orgulloso de mí mismo, de lo que yo había alcanzado, de haber callado bocas, ¿verdad? Porque siempre Christopher ahí peleando, ¿verdad? Con la sociedad y la Con la humanidad. sociedad y la humanidad. Eh, y en pandemia, resulta que recortes de personal que hubieron, ¿verdad? No, creo que no fui el único afectado, hubieron muchísimos afectados. Sí, claro. Y en pandemia me quedé sin trabajo. Mi esposa estaba con la jornada reducida también, ¿verdad? Yo era el que prácticamente me estaba haciendo cargo de todo en esos tiempos tan complicados y me quedé sin trabajo a raíz de la pandemia. Ujú. Em, pues la verdad es que en ese tiempo yo no la pasé bien. Cuando estaba en ese trabajo, duré 8, 9 años en ese trabajo. Sentía cierta estabilidad, pero emocionalmente y físicamente estaba muy mal. Ujú. De hecho, recuerdo que Fiorella me decía, yo llegaba prácticamente llorando todas las noches y de lo frustrado y lo mal que me sentía, y Fiorella me decía, Chris, Ujú. renuncia y vemos qué hacemos. Pero el miedo y el tener yo el control, tratar yo de tener el control siempre, nunca lo permitieron. Hasta que, bueno, Dios dijo, si usted no sabe lo que es bueno para usted, yo le voy a mostrar el camino y lo voy a llevar por aquí. Usted no quiso por las buenas y lastimosamente vamos a tomar este camino, ¿verdad? No, y es que con eso es súper curioso como seres humanos, porque muchas veces estamos cómodos en un lugar, pero no porque estemos bien. O sea, nos Exacto. acostumbramos a estar mal, pero la zona de confort es tan grande que no Exacto. nos permite salir de la estabilidad, entre comillas, que tenemos, porque eso nos da seguridad. O sea, y Exacto. como usted nos cuenta ahorita, que nos dice, a usted le gusta tener el control, eso te daba la sensación de tener el De tener el control, control. pero no lo estaba teniendo. Y ahí es lo importante de abrir los ojos y como incluso su esposa le decía, Fío le decía constantemente, Cris, renuncie de ahí, salga de ahí. Pero esa misma necesidad de tener el control, esa misma necesidad de estar, sentirse cómodo, de sentirse a gusto, hasta de en cierto punto dar y proyectar una imagen, te Exacto. estaba generando el estrés, el cansancio y todo, pero estabas cómodo ahí. Exacto. Sí, sí. Yo ahí estaba tranquilo, tenía el Ujú. control. Eran muchos años, ¿verdad? Y yo me veía casi que pensionado ahí, ¿verdad? Hijo de Según yo. pucha.
Pero me estaba afectando mucho mi salud, estaba afectando mis relaciones, estaba afectando sí, hasta mi matrimonio porque yo pasaba muy amargado, muy preocupado, muy estresado, Ujú. ¿verdad? Y con mucha ansiedad a raíz de lo que yo estaba viviendo en ese lugar. Al final, bueno, me despidieron, perdí el trabajo. Pasaron unos meses, al principio me sentía bien, ¿verdad? Porque había soltado esa carga. Sin embargo, bueno, ya después empezaron a pasar los meses y no llegaba ese trabajo que yo estaba esperando. eh, y me frustré mucho, Claro. ¿verdad? Ya empezaron muchos miedos, ya yo veía que la plata tal vez no estaba alcanzando. Y bueno, gracias a Dios, un par de meses después conseguí un trabajo que era, yo le decía a Fiorella, era el trabajo de mis sueños, Ujú. ¿verdad? Ganaba muy bien, estábamos muy bien económicamente, eh, Sí, andaba en la fama. andaba literalmente, me compraba cosas, salíamos de viaje fuera del país, ¿verdad? Andábamos, bueno, yo ahorraba y un montón de plata, entonces nos sentíamos, bueno, que estábamos, Sí, sí. El ¿verdad? top. En el top, yo decía, Ya bueno, la pegué por fin. exactamente, yo decía, bueno, gracias a Dios porque todo lo haces, ¿verdad? Decía yo, y bueno, Ya todo salí bien. del gueto. Yo ya salí de la León, no, pero la León nunca salió de mí. Por eso que yo soy de la León. Yo no dije eso. Yo No, pero dije ya gueto. lo estabas No, insinuando, yo jamás. sé, yo Yo sé lo vengo que de sos. barrios del sur, entonces jamás. Entonces, bueno, empecé en este nuevo trabajo. Todo estaba muy bien, ¿verdad? Eh, Profesionalmente fue un salto, Ujú. ¿verdad? Porque era una posición mucho más alta en la que estaba, un salario mucho más alto. Eh, pero bueno, duró relativamente poco, un año y medio, Le duró poco la fiesta. duró muy poco la fiesta. Ujú, En un año y medio la empresa cerró, ujú. ¿verdad? Y nos dejó literalmente en la calle, porque no nos pagó ni prestaciones, cesantía, nada, simplemente Está loco. desapareció. Me daban teletrabajo, entonces bueno, yo estaba en la casa todo el día, entonces, ¿verdad? Estaba súper relax y bueno, cerró, se desaparecieron, nos dejaron sin nada. Pero bueno, como gracias a Dios tenía un buen salario, Ujú. teníamos bastantes ahorros, entonces dije, bueno, no importa. Ahorita consigo, De dices. esos Me ahorros, da para ofrecer un tiempo con los ahorros que exactamente, yo tengo y dije, ahorita sale algo. Confiamos en Dios, ¿verdad? mantenemos el estilo de vida, ¿verdad? Y ahorita Dios abre un camino ahí. Sí, va a ser rápido la vara. Ya me sentía yo mucho más tranquilo, Ajá. ¿verdad? Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya la plata no estaba, Sí, claro. ya nos habíamos comido los ahorros y ya no había por dónde, ¿verdad? Y la presión que yo sentía por como uno lo criaron, ¿verdad? Muchas veces de que uno es ¿verdad? La cabeza del hogar y uno tiene que hacerse cargo de todo y uno tiene que velar porque todo esté bien. em, Me estaba acumulando muchísimo en mi mente y en mi ansiedad y en mi sobrepensar, porque yo pienso mucho las cosas. Sí, Ya bastante. el control ya yo no lo tenía, lo había perdido completamente. em, y ya empecé mucho a desesperarme, empecé mucho a desesperarme. En ese proceso, Cris, que ya empieza ahora a venir, y ahora sí, empieza a venir fantasmas del pasado. Empieza a venir frustración, hasta recuerdos de la niñez. Empiezan a venir muchas situaciones que me comentabas. Y tras de eso, se suma a todo eso que las cuentas empiezan a quedar en cero. Porque todo puede estar ahí relajado y todo, pero cuando ya los números empiezan a bajar y Exacto. empieza la cuenta a aparecer más ceros que unos, es donde ya la situación empieza a cambiar. Y entre todo eso, me decías que se vio obligado a forzar en algo, a trabajar, perdón, se vio forzado a trabajar en algo que para nada te gustaba. Sí, sí, de hecho, a ese nivel de desesperación, ¿verdad? Ya yo llegaba, yo le decía a mi esposa, ¿por qué no se me abren las puertas? Ujú, ¿Verdad? Yo hacía entrevistas y llegaba hasta la última entrevista y me decían que no. ujú, Entonces ya yo estaba dudando de todo el esfuerzo que yo había hecho durante años, porque bueno, yo vengo de una familia, ¿verdad? Que nos ha costado mucho todo siempre. Entonces el esfuerzo de estudiar fue muy grande. Eh, Me tuve que hacer muchos sacrificios junto con mi familia y mi mamá también ujú, principalmente. Entonces yo le decía a Fiorella, es que tanto sacrificio, tanto esfuerzo que yo hice y ahorita no vale de nada, ujú. no vale de nada. Eh,
me enojé mucho con Dios. Claro. Ahí ya estaba sumamente molesto con Dios. Al principio lo oraba y le pedía, ¿verdad?, dirección y que por favor acelerara tiempos. Pero al ver tanto tiempo y al ver, como decís vos, cada vez más ceros, cada vez más números rojos, ya esa oración pasó a ser un reclamo. Claro, porque toda la etapa de universidad, toda la etapa de escuela, colegio y ver situaciones que usted vivió, obviamente le vienen a su memoria y le recuerdan de que usted es un profesional y que como profesional debería al menos estar en el puesto que su profesión le conlleva, ¿verdad? Exacto. Y tal vez obviamente eso le empieza a sumar, eso le empieza a meter en la cabeza, porque usted dice, es que me ha costado mucho en la vida. He tenido muchos peros y los que venimos de clase obrera y cuando medio tocamos la gloria y uno dice, mira, tengo platillo, me está yendo bien, pucha, uno dice, yo no quiero volver a eso nunca más, porque uno le ha costado mucho. Entonces cuando uno de verdad empieza como a ver que le está yendo bien y por A o por B le toca volver a levantarse de abajo, uno se asusta. Claro. Y yo creo que es lo normal y que es parte de lo que nos pasa muchas veces porque volvemos a lo mismo, somos clase obrera. Exacto. O sea, todo nos ha costado hasta pagar colegios, pagar colegiaturas, perdón, pagar universidades, pues nunca nos han regalado nada. Entonces, cuando ves que todo eso se vuelve otra vez a su vida, y usted dice, ¿de qué me sirvió el título? Exacto. ¿De qué me sirvió todo esto, verdad? Y esos eran mis reclamos a Dios, Claro. ¿verdad? O sea, yo le decía, yo sé que usted está aquí, yo sé que usted me escucha, pero no te da la gana ayudar. Uh-huh. Qué rudo, ¿verdad? Porque No te da la uno gana. ve hacia arriba y uno ve y dice, es que a tal le va tan bien y yo sé que eres tú el que lo bendice. Uno piensa eso. No ve Exacto. como todo el concepto, todo el círculo alrededor y uno dice que no es así, ¿verdad? Pero uno ve a la derecha, ve a la izquierda y todo el mundo le está yendo bien, solo yo estoy quebrado, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿por qué le va Exacto. bien a él? Mira, este maje no hace nada y tiene plata, anda viajando, o esta otra ni siquiera estudió y cómo es posible que sea. Y entonces ahí todo anda. eso viene, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, recuerdo que aún así, mi esposa y yo seguíamos viniendo a la iglesia. Uh-huh. Yo un poco más obligado, sinceramente, Sí, claro, ¿verdad? por siempre. Yo obligado, veníamos a la iglesia, íbamos al discipulado, ¿verdad? Y era muy, muy, muy incómodo porque siempre que orábamos Uh-huh. en el discipulado, yo sinceramente yo me quedaba callado. Yo no Claro. podía hablar con Es Dios. que qué ganas va a tener uno. Yo no podía hablar con Dios, yo que no me salían las palabras, no quería, estaba muy resentido y muy enojado con Dios. Antes de eso, perdón, Chris, me decías, te tocó trabajar en algo que no querías. Sí, Te tocó trabajar en algo que para vos era muy difícil, pero entre todo ese proceso y trabajando en esto, me decías que tu esposa te dijo una frase que te Ujú. cambió el concepto de todo. exactamente. Cuando yo le dije, le decía a mi esposa que yo, o sea, que ya yo no tenía fuerzas, que ya no quería iglesia, no quería discipulado, que no tenía ganas de seguir, Uh-huh. ¿verdad? No tenía ganas de seguir, no tenía motivación, que yo sé que, ¿verdad? Que ella estaba ahí conmigo y todo, pero mi motivación ya no estaba. Y llorando en el cuarto, me acuerdo perfectamente que ella me dijo, Cris, es que usted tiene que entender que usted es más Uf. que un proveedor. Uh-huh. Usted es hijo, usted es hermano, usted es esposo, usted es hijo de Dios. Uh-huh. Y su profesión o su trabajo o el dinero que usted pueda aportar es secundario. Uh-huh. José, y eso a mí me quebró. Claro. Me quebró porque fueron las palabras que Dios puso en el corazón de ella y por eso yo le agradezco tanto a Dios la mujer que puso en mi camino, porque ha sido mi En ese soporte. momento estabas literal arrastrándose, estaba su ánimo, su moral estaba por el piso. Y ahí es donde lo que hemos dicho incluso en podcasts anteriores, lo importante del círculo social con el que me Exacto. rodeo. Y más lo importante de esa mujer virtuosa tener a la par. Porque Así esa es. persona, esa mujer virtuosa, que escucha primero a Dios y que después puede decirle a usted lo que ella escuchó de Dios, es lo que nos va a levantar en situaciones tan pesadas como estas. Exacto. Y estabas en lo peor, estabas ya con el ánimo Fango. caído. Yo Y tal estaba- vez eso no fue que le cambió todo el panorama en el momento, ¿verdad? Pero aunque sea es No, como pero yo darle... sentí donde me hizo así. Exacto. Me Es estiró así como la que mano le hizo así de a poquitos y lo y me sacó. dijo, venga. O como que le pongo una gota de agua en la lengua. Exacto. Y eso te Exacto. ayudó. En medio del desierto. Sí. Entonces, de verdad que la persona con la que ustedes vayan a estar el resto de su vida
pónganla en manos de Dios. Amén. Pónganla en manos de Dios, oren por esa persona. Yo oré, paréntesis, yo oré aún en mi rebeldía y todo, yo desde los 9 años. De hecho, fue parte de mis votos en la boda. Yo desde mis 9 años oraba por la mujer que Dios... Ya empezamos. Eso es otro tema, eso ¿va? es otro tema, eso es otro podcast. Esa es otra fibra que ahorita... Yo desde los 9 años oré por la mujer que Dios tenía para mí, aún sin creer en el matrimonio, por lo que yo viví desde pequeño. Claro. Yo oré por esa mujer y ahí está. Ahí está la mujer que Dios me dio. Y no me canso yo de darle gracias a Dios por la mujer que tengo. Por el apoyo, por la compañía que es Fiorella en mi vida. O sea, yo no tengo palabras para agradecerle. Te amo, mi amor. Después te paseaste. Se lo tenía Muy importante. Después de eso, esa palabra de parte, digamos, obviamente de tu esposa, pero de parte de Dios, que en ese momento creo que usted ni entendía que venía de Dios. Usted decía, viene de mi esposa, ¿verdad? Por lo mismo que estabas pasando. Me contaba ahora sí que usted venía a la iglesia, venía discipulado, venía como un chiquito berrinchoso, venía regañadientes, venía molesto. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo venías? ¿Cómo se sentía? ¿Qué berrinche hacía? Bueno, muchas veces el berrinche lo hacía interno, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque como te decía, Fiorella me dio esa palabra que era parte de Dios, a mí me liberó un montón Claro. la carga que yo estaba sintiendo. Y fue muy bonito, fue un momento muy especial en nuestro matrimonio y lo quería exponer acá porque de verdad que es un testimonio muy grande que la persona en la que usted está tiene que traerle bendición a su vida, eso es un hecho. Y fue muy bonito y todo, pero pasada esa noche, la realidad seguía siendo igual. No había cambiado nada en la realidad. Sí, volvió al ¿verdad? desorden. Entonces ya el dinero ya no estaba alcanzando, entonces empecé a trabajar en algo que yo no quería trabajar por traumas de mi niñez, porque en eso trabajó mi papá y nunca tuvimos casi que ni lo básico para vivir, ¿verdad? Entonces Fiorella me decía, bueno, vamos a la iglesia, oramos, vamos al discipulado, hay que ser obedientes. Y yo decía, pero ¿para qué yo voy a ser obediente si Dios me tiene o sea, ni siquiera donde empecé, me tiene todavía más abajo, más atrás? Sí, ya sé que yo soy más ¿verdad? Que lo que yo puedo aportar en mi casa, pero es que no me está alcanzando para nada. Y tengo que hacer eso que yo toda mi vida evité y detesté, ¿verdad? Porque para mí era algo lo más bajo. Y también entonces Dios, sin yo saber, estaba trabajando mi ego, Claro. estaba trabajando mi orgullo. Entonces, veníamos a la iglesia, yo no adoraba. Sí, porque usted decía, no, ahora es que no adoro. No. Dios, tú no me me da la bendices gana. con eso, entonces no me da la gana adorarte. ¿Con qué ánimo yo le voy a levantar las manos y le voy a adorar? Hay muchos millones de personas, pero yo sé que tú estás esperando mi adoración, pero no la vas a recibir. Exacto. La mía no la va a recibir. La mía no. La mía no. Es más, ni le voy a alzar manos, voy a ver al piso. Exacto. Ahí está José y Susi, sus panderetos, yo no. Que adoren Yo ellos no. por mí. Ahí está Fiorella levantando manos, yo no lo voy Ella a está levantar. orando por mí, pero Sí, mira, pues yo no. Literalmente. Era un berrinche, como un chiquito haciendo un berrinche, literalmente era así. Pero mi dolor era muy serio. Mi dolor era muy serio. O sea, entendible. Y entendible. O sea, yo vacilo mucho con el berrinche, pero es que sí era así, sí era un dolor muy serio. Y yo veía a la gente de la iglesia, veía a mis amigos y los veía bien. Y no era envidia, pero yo decía, Dios, pero ¿por qué si lo puedes hacer ahí? Acéptelo. No era envidia porque yo siempre había estado bien. Si era un poquito de envidia. Yo decía, ¿por qué él está estable? Ella está estable. ¿Por qué a mí no? Y nuestro círculo, digamos, todos estaban bien en ese momento y nosotros no, ¿verdad? Entonces, seguimos, Fiorella me siguió arrastrando. Te siguió arrastrando a regañadientes. Sí. Como normalmente pasa. Como normalmente pasa. Pero me decías, y yo lo tengo muy presente, que una vez, por eso nosotros tal vez somos muy necios con temas de discipulados y con cosas así, porque creemos en lo que hace Dios en medio de los grupos pequeños, ¿verdad? Correcto. Y me contabas que en un discipulado algo cambió y algo literal se rompió en ese momento. Sí, yo creo que fue uno de las últimas oportunidades que usted le da a Dios. Que yo le iba a dar a Dios
porque yo decía, "Mae, no, ya fue demasiado tiempo, no hay respuesta. Gracias por todos estos 8 años, Ujú, fueron muy bonitos, pero sí, yo ya no, ¿verdad? Ya no había motivo, sin dejar de creer lo que estaba era resentido. ujú, ujú, Y fue un discipulado que hicimos acá en el Apo, em, y que yo iba como todos los discipulados anteriores. ujú, Yo iba a sentarme, a que se pusieran a adorar, yo quedarme callado, a que se pusieran a orar, yo quedarme callado, ujú. a recibir bueno, recibir la palabra, porque la verdad es que yo estaba con mi mente en otra cosa, Sí, divagaba, se le iba todo. divagaba completamente. Usted estaba ahí, pero su cabeza O no. sea, yo tenía una muralla donde rebotaba toda palabra Ujú, que Isaac o vos o Susi o quien le tocara el discipulado dijera. Y para mi sorpresa, el Paz Isaac dijo, ok, usted va a hacer un discipulado diferente, no va a haber guía de nada, simplemente vamos a orar, va a tener usted su momento con Dios, no va a haber prédica, no va a haber nada, esto va a ser, ¿verdad? A la libre y que el Espíritu Santo se mueva. Yo dije, ay sí, Dios. usted dijo, ahora sí, este es mi momento para dormir. Yo dije, Voy a ir al baño, Sí, voy a ir al baño porque es demasiado el tiempo el que va a haber sí, claro. y yo no tengo nada que hacer. Y tú y yo no queremos hablar de eso Sí, ahorita. exactamente, es como si vos estuvieras enojado con un amigo y que vengan y lo sienten a los dos, como usted y yo estuviéramos enojados en ese momento y nos sienten aquí. Sí, Es sí, claro, súper para hablar. incómodo porque no hay nada que hablar. Sí, más que a uno le enseñan que Dios, que Padre, Jesús, Hijo, es tu amigo. Exacto, Entonces, como mi amigo, me puedo enojar con él, ¿verdad? exacto, Entonces es uno, muy tal factible vez sí, enojarse. porque al final es un amigo que también se resiente cuando uno se enoja, pero nos enseñan eso. Entonces dice, para que se resienta me voy a enojar con él y hoy no te voy a hablar. Exacto, exacto. Entonces yo dije, qué bendición Isaac, Sí, ¿verdad? que Qué Dios le lindo. habló. Qué lindo, mi pastor, ¿verdad? Ponerme en estas. Y bueno, yo veía entonces ahí todos los del DC orando y alabando y veo Fiorella también, ¿verdad? Entonces a mí me dolía mucho porque yo decía, "Man, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo? ¿Verdad? ¿Por qué me ha costado tanto? ¿Verdad? ¿Por qué es que no se rompe esto?" Em, y entonces tomé una decisión y dije, bueno, no puedo hablar con Dios porque no tengo nada que decirle, Ujú, pues soy muy molesto con Él. Pero si Él quiere hacer algo, que lo haga. ujú, Y me senté. Y en ese momento me recuerdo perfectamente cuando usted se me acercó, me abrazó así por la espalda, por detrás, y empezó a hablarme, a decirme cosas que Dios le estaba poniendo en su corazón, que nadie sabía, porque yo soy muy hermético con sí, mis claro. cosas, ¿verdad? Que yo hoy por hoy ni me acuerdo, man. Me- Tan es así que fue Dios que yo no tengo ni idea y no tengo ni el recuerdo de ese momento Ujú. y para mí fue hasta de susto, porque yo lo veía bravo, no sabía qué estaba pasando. Entonces yo lo veía desde hace días bravo y con situaciones, pero no tenía ni idea de lo que No, estaba yo soy pasando. muy Entonces hermético. yo tenía mucho miedo de llegar y yo le dije a Dios, y eso nunca se le he contado a nadie. Yo le dije a Dios, Dios, ¿cómo voy a ir si se le nota que está bravo? Tal vez cuando se está molesto, Ser su cara mayor, es muy no sé notoria. disimular. Entonces, y Dios me pone y me incomoda con eso. Y dije, Voy a hacerte caso, pero yo creo que me va a pegar. Si me pega su culpa. Entonces, llegué y como te digo, no recuerdo ni qué fue lo que pasó porque fue Dios. Sí, no, definitivamente fue Dios porque, como te decía, yo soy muy hermético Mm, con mis cosas, la sabe mi esposa, porque es mi pareja, es quien vive conmigo y quien pasa todo y quien aguanta todo. Em, pero nadie más, porque a mí no me gusta exponer mis cosas y demás, ¿verdad? Ya he cambiado mucho por la clase de amigos que tengo alrededor que me han permitido, ¿verdad? Expresarme más. ujú, Pero en ese momento estaba tan enojado, me sentía tan mal que yo a nadie le había dicho. Entonces era imposible como que vos supieras en qué línea orar por mí o en qué línea, como por dónde entrar, porque nadie sabía. Simplemente yo realmente reflejaba tal vez el enojo ujú, y el resentimiento que tenía. Ahí Dios te usó demasiado. Lo recuerdo perfectamente cuando las palabras específicas que rompieron mi corazón y fue, vos me dijiste, Él sabe que no querías hoy estar aquí. Él sabe que sientes que Él no te escucha, pero Él te quiere decir que siempre ha estado contigo, que siempre te ha cuidado, que siempre te ha llevado desde que estabas en el vientre de tu madre hasta el día de hoy. Dios te sigue cuidando y hoy está aquí con vos. ujú. Ma, y eso,
eran las palabras que yo necesitaba oír. Ahí algo se terminó de romper. O sea, ahí volví a sentir el Espíritu Santo, pues yo llevaba mucho tiempo de no sentir el Espíritu Santo. Tenía mucho, mucho tiempo de no sentirlo y en ese momento sentí donde algo se rompió, la muralla cayó y el Espíritu Santo entró y me empezó a llenar de amor, de ese amor que yo tanto estaba necesitando, porque estaba demasiado necesitado del amor de Jesús, que yo no había querido dejar entrar, Ujú. ¿verdad? Y usted me dijo, dele gracias por todo. Y eso me quedó también en el corazón. Pasó, lo logré. Pasó, Mejoró un poquito más las sí, cosas, no a nivel de todo, sino a nivel tuyo. a nivel mío, Ujú. que era lo que estaba más crítico. Porque al final, José, la plata va y viene. Claro. Y fue algo que también Firela me dijo. Yo usted no lo quiero por la plata que se puede dar, la plata va y viene. Ujú. Y eso es cierto. Y como consejo también se los doy. La plata va y viene, la Sí, plata no claro. es nada. Ujú. Nada, la plata no es nada. Entonces ya no, ya el tema de la plata ya en ese momento ya no era tan crítico porque ya Firela había cambiado de trabajo, ya, de verdad, ya estábamos generando más em, y estábamos, Bien. mm, Ahí iba ahí pasando. íbamos, usted sabe, Ujú. ahí íbamos. Pero el tema más crítico era mi corazón Ujú. porque se estaba perdiendo, mi corazón sí se estaba perdiendo. Ujú. Y, y, mm, y entonces ese día pues salimos, ¿verdad? Como que me volví a sentir yo otra vez. Pasó. El lunes siguiente volví al trabajo que estaba haciendo con otra actitud completamente, Claro. ¿verdad? Y yo me sentaba y le decía, Dios, no quiero estar aquí, no me gusta esto que estoy haciendo, me siento muy mal, con lágrimas en los ojos se lo Claro. decía, pero sé que tú tienes el control. Claro. Bendigo este día, bendigo el trabajo, bendigo todo lo que voy a hacer. Y así todos los días me levantaba, lloraba, me sentaba, lloraba y le oraba a Dios. Sí, claro, porque la frustración seguía. O sea, Nada había Dios cambiado. estaba ahí y ya Exacto. sentías a Dios en medio de todo, Pero la pero el realidad era la contexto misma. y la realidad era la misma. O Era la sea, nada misma. había pasado, nada más la prueba seguía. De la Exacto. mano de Dios, Exacto. pero seguías. Y es muy diferente Claro. llevar un proceso de la mano de Dios que solo me estaba muriendo. Me estaba muriendo. Y en ese momento, no muy lejano, te llaman por Una fin. semana después, el viernes siguiente de que vos oraste por mí, me entró una llamada. Ujú. Y me dijeron, Cristo, bueno, es que queremos llamarte para una entrevista. Y yo, bueno, dije, bueno, Dios, gracias. Gracias, vamos a ver qué pasa. Entonces dejé de trabajar en lo que estaba haciendo para alistarme, me alisté, ¿verdad? Yo full actitud. Llegué a ese trabajo y ese mismo día me contrataron. Ujú. Me dijeron, no, es que tiene que ser presencial. Y yo, bueno, está bien, voy. Y ese mismo día me contrataron en un puesto del cual yo no tenía cero experiencia. Ujú. Cero experiencia. Nunca había hecho algo así. Y me contrataron. Yo recuerdo que salí llorando, llamé a mi esposa y le dije, guapa, me acaban de contratar, ya tengo trabajo, ¿verdad? Todo lo que pasé en ese momento cobró sentido, Claro. ¿verdad? Todo lo que pasé cobró sentido. Recuerdo que Daniel, un amigo, me dijo, y de verdad que esas palabras me marcaron mucho, que vinieran de él. Él me dijo, Chris, a veces nosotros somos una semilla que Dios planta en la tierra, ¿verdad? Y cuando la semilla está plantada en la tierra, está todo a oscuras y usted no ve qué es lo que está pasando. Se vuelve a ver a su alrededor y todo está oscuro. Pero esa semilla Dios la puso ahí con un propósito, Amén. de que sacara raíces Ujú. y fuera un árbol y ese árbol va a dar frutos. Y usted Amén. es esa semilla, me dijo, ¿verdad? Entonces, todo eso que yo pasé eh, y que ya no estaba pasando solo, ¿verdad? Que estaba pasando con mis amigos, con mi gente cercana, con mi esposa empezó a cobrar sentido. Eh, Empecé con esta empresa, eh, todo súper bien. Eh, ya yo sentía estabilidad, Sí, sí. di testimonio de esto también. eh, y todo estaba muy bien hasta que un día cambiaron Sí, la jefa. no es que la vara ya, No, colorín colorado y final no, bonito, no, ¿verdad? Todo. me hubiera encantado,
¿Por qué? Porque en esta empresa, Con ese José, trabajo me contabas, viajaste, conoció con esta países, empresa a mí capacitó de todo. me daban libertades Usted estaba chinado. chivísimas, yo me sentía súper chinado por Dios y me sentía muy agradecido. Sí, hasta invitaste a comer y todo. Te llegué a comer, que no, Bueno, a mí y a mi esposa. sí, a los dos, porque Bueno, los dos, no solo vos, sino Fío también. son personas de demasiada bendición. Ustedes dos para nosotros, para nuestro matrimonio, es increíble. Em, ya no te voy a llevar a comer nunca más, pero bueno. Solo los lunes de Mac, cuando hagan el otro Madre, podcast, aquí se hablan ha de eso. mencionado demasiado ese lugar. Oiga, y ni una papa nos ha mandado. Sí, Entonces, no hay que mencionarlo más, definitivamente. sí, la M. Bueno, Pero entre todo eso, pasa, después del trabajo bonito que ya te contratan, exacto. pasa algo. Y es que cambia la jefatura. Ajá. Y donde cambia la jefatura, esta nueva persona no hace clic conmigo Mm. del todo. Y Tijeretazo. me llama y me dice: "Ve, muchas gracias por su servicio, todo el mundo está muy contento con usted, pero su plaza la vamos a quitar. Pero no es, o sea, ya no vamos a contar con su plaza, ni siquiera era con mi persona como tal, sino la plaza que ya no iba a estar dentro de la empresa". Y a mí se me volvió todo el proceso y la seguridad que tenía yo de que ya había aprendido todo lo que tenía que aprender durante este proceso, ¿verdad? Se cayó, José. Ujú. O sea, yo dije: "Ma, otra vez, Otra vez. no puede ser". Dije: "No puede ser, otra vez". Pero ahí pasó algo. Y me decías, o sea, sí, se vino todo otra vez, pero también aprendiste en ese desierto pasado. Y usted me contaba, Muchísimo. sí, se vinieron muchas cosas, muchas situaciones, pero yo aprendí en este nuevo proceso de desempleo, a pesar de que todo había sido muy bonito y todo, aprendiste algo en el desierto. Sí, 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 completamente, ¿no? Mi actitud cambió a la primera vez, Claro, ¿verdad? Y de y hecho era, me veía hasta más sonriente, se sí, ve sí, muy sí, claro, diferente. durante el proceso. De Sí, hecho, el día que me despidieron tuvimos discipulado. ajá. Sí, yo recuerdo que usted llegó y me dijo, y ese Y, día íbamos de paseo. y ese día íbamos de paseo. Entonces, yo con cero ganas, tenía Sí, cero ganas de ir. sí, sí, pero aún así fue. Aún así fuimos y la pasamos muy Sí, bien. súper bien. La pasamos Ayudó muy más bien bien. mucho, Dios tomó el Ayudó, control de eso. ayudó mucho porque yo me distraje completamente ese fin de semana que anduvimos de paseo. Que anteriormente, si no hubieras aprendido algo, ni siquiera hubiera ido. Yo no hubiera ido Ujú. y hubiera tenido que ir Fiorella seguro sola. Ah, Porque fijo, va sola, la llevamos nosotros. sí, sí, eso no hay problema. Hubiera quedado yo ahí agarrándome con la almohada y con la pobre Nala en la casa. Sí. Pero aprendiste algo Y, cambió ahí en ese y proceso que te yo ayudó. aprendí a que realmente Dios tiene el control, Ujú. ¿verdad? Aprendí que Dios tiene el control y que todo tiene un propósito. Entonces, sí, fue muy desesperante. Lloré, volví a llorar con Fiorella. Yo le decía: "Fío, es que no puede ser que otra vez vuelva a pasar por esto cuando yo soy una persona que me considero de excelencia. Yo todo lo que hago trato de hacerlo con excelencia, siempre con la mejor actitud y laboralmente hablando, ¿verdad? Todavía más. Em, pero bueno, yo dije: ok, vamos a entregarle esto a Dios. Yo no quiero y yo le dije a Dios: yo no quiero volver a caer en lo que caí Sí, lo la mismo. última vez, ¿verdad? Yo no quiero volver a caer en eso". Mi actitud cambió. Yo creo que mi esposa también sintió que mi actitud no fue la misma. Ustedes vieron Sí, que mi claro. actitud no fue la misma. De hecho, Eh, tan es así que me decías que usted le hizo una oración muy diferente a Dios. Y sí, esa oración fue literal que le entregaste todo a Dios. Y creo que de las pocas veces que lo has hecho en serio de de corazón corazón, y le oraste a Dios. de corazón. Y es que para ese tiempo, igual pasaron un par de meses Ujú, en esta situación. Pero si veníamos a la iglesia, veníamos al DC ujú. y yo ahí confiando y ahí tratando de entender la voluntad de Dios. Sí, Y claro. en eso el Paz Esteban y la Paz Cris estaban con una serie muy, 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 muy poderosa, muy buena del poder de la voz de Dios, Ujú, ¿verdad? Del Dios creador. Entonces recuerdo que el Paz Esteban puso unos videos, ¿verdad? De la creación del mundo, de todo, ¿verdad? Del universo, de los animales. Em, Tiró un par de versículos ahí que me llegaban al corazón, ¿verdad? Em, y yo decía: ese mismo Dios que con solo su voz creó los cielos y la tierra, ese mismo Jesús que con su voz calmó tormentas y mares, es el mismo Dios, es el mismo Jesús que está conmigo. ujú. Y yo le dije a Dios: Señor, si tú eres el Dios que yo creo que eres, que yo sé que eres,
con solo que abras tu boca y Ujú, de tu voz salga que ese trabajo es para mí, ese trabajo es mío. ujú. Nadie me lo puede quitar. Tú eres el mismo Dios que creó el cielo y la tierra y tú eres el mismo Dios que va a hacer la obra en mí y que va a hacer ese milagro en mí porque sabes que lo necesito. Y ahí no había codicia de plata, ya ahí no había, Sí, ya habías aprendido. ya había dejado todo eso de lado. Creo que eso fue la lección más fuerte que Dios me quiso enseñar y Ujú, mi valor en Él, claro. ¿verdad? Y pasaron como 2 semanas, entré en un proceso y mi oración era, Señor, tú tienes el control. Si tú dices con tu voz que ese trabajo es mío, el trabajo es mío y nadie me lo puede quitar. Pasados los 15 días, fui a hacer las pruebas eh, a la empresa en la cual estoy ahorita, ¿verdad? Había Ya más contaste el gente, final. ya conté el final, ya hice un spoiler, este, con varias gente, ¿verdad? Entonces todo es una competencia, Claro, parecía, claro. busque la felicidad, ¿verdad? Si has visto esa película, era exactamente igual, ¿verdad? Y yo sentía en mi corazón algo diferente. De verdad, yo sentía en mi corazón algo diferente. Con miedo, sí, ¿verdad? Y preocupaciones, pero yo aferrado a la palabra de que Dios tiene el poder de hacer el milagro. Ujú. Y, y pasé los filtros, pasé el último examen y bueno, al final me llamaron y me dijeron, Christopher, usted es la persona que queremos contratar. Empieza el martes. Y me decías también que gracias al trabajo pasado, en el que estuviste mucho tiempo, bueno, un corto tiempo, que viajaste y todo, gracias a eso, que nunca habías hecho ese trabajo, gracias a eso fue que te tomaron en cuenta para Sí, este trabajo. literalmente cuando entré y hablé con mi jefa, ¿verdad? Ella me decía que, bueno, que parte de los pluses que yo tenía a comparación con los demás Ujú, era que tenía un dominio claro. completo del sistema que ellos utilizaban, que era el Sí, que, sí, en sí. el que yo trabajaba anteriormente, Y ahí es ¿verdad? donde tal vez, digamos, de todos los procesos que tenemos, ahí es donde empieza como a tomar un poquito de forma y uno ve hacia atrás y dice, mira, con razón pasé por esto. Mira, con razón ahora entiendo por qué esta X y Y situación que pasé hoy me están ayudando. Y tal Exacto, vez uno en el momento obviamente no la ve, porque la situación y la frustración que se viene nos ciega por completo, nos molestamos, nos enojamos y nuestra acción más fuerte, que a muchos hijos de Dios nos pasa, claro. es enojarnos con Dios. Entonces no entendemos que Dios sí ve el producto final. No entendemos que nosotros estamos ahorita en ese proceso de formación y esto no significa que el día de mañana no te vuelva a pasar o que no me pase a mí o que no nos pase a uno por ser, digamos, creyente, hijo de Dios. No significa y no garantiza absolutamente nada. Exacto. Solo que sí garantiza de que Dios sí ve el proyecto final y sí garantiza de que Él tiene el control de las cosas. Exacto, exacto. O sea, Entonces, yo, tal vez, Chris, de todo este proceso y de todo esto que has vivido, ya nos has dado varios consejos a lo largo del podcast. Yo quiero que usted eh, le diga a la gente que lo escucha eh, qué aprendiste de todo esto y qué consejos podrías darles de todo esto. Y que la gente no se sorprenda si se enojan con Dios, porque todos nos vamos a enojar con Dios en algún momento y que la gente entienda de que Dios es un Padre amoroso, que a Dios no es que le disgusta que te enojes con Él le duele y se resiente, porque Él quiere tener a sus hijos cerca. exacto. Pero él no es que está molesto y que no es algo lejos de toda la humanidad de que nos enojemos con Dios. ¿Qué le dirías a las personas que escuchan? ¿Qué aprendiste? Bueno, aprendí muchas cosas, como decías vos, a lo largo del podcast creo que lo hemos mencionado. Pero primero, somos humanos Ujú, y como humanos tenemos nuestras reacciones, ¿verdad? Entonces, em, no hay que reprimirse ningún sentimiento. No se reprima ningún sentimiento con Dios. Si siente amor, ámelo. Si siente alegría, gócelo. Pero si siente enojo, enójese. dolor. Si siente dolor, reclámele. Él no se va a enojar porque nosotros reclamemos. Es peor dejar de creer y Claro, darle la espalda, exacto. ¿verdad? O Eso es irse. mucho peor, irse enojado con Dios. Ujú, Yo prefiero siempre enojarme y reclamarle. Él sabe cómo soy yo, él me creó, ujú. ¿verdad? Y él sabe que yo tengo mis discusiones con Dios, porque Claro. Dios nada más se queda así, es nada de mi chiquito, Sí, 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 está en pañales. no sabe nada. Pero, Léete Job para que vea lo que puedo exacto, hacer. exacto. Entonces, papi, eso no le pasó nada. Sí, sí, sí. Léase Job más bien y Esté aprenda. tranquilo. Entonces, déjese sentir. Ujú, No se reprima ningún sentimiento con Dios. Él es nuestro papá. Es un papá amoroso. Es un papá que siempre nos va a escuchar. Es un papá que siempre nos va a acompañar. Y aunque creamos que no está,
o no lo sintamos o no lo veamos, Él siempre, siempre, siempre va a estar ahí. Como decías vos y decía el profeta que estuvo la semana pasada. Sí, tocayo mío. Ajá, Daniel. sí, Daniel. La palabra de Dios está en los Daniel. Y si es un José Daniel, todavía más. Bueno, Dios a nosotros nos cuenta el final, ¿verdad? Porque Dios tiene el control de todo. Amén. Dios tiene el control de cada situación de nuestra vida. ¿Verdad? No sé qué está pasando cada uno de los que puede estar escuchando este podcast. Lo que sí le puedo decir como testimonio es que Dios tiene el control. Amén. Siempre, 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 siempre Dios tiene el control. Y nada se sale de ese control. Amén. Y aunque nosotros estemos en oscuras, estemos en un desierto o creamos que estamos en un desierto, recordemos que somos una semillita que Dios sembró y que esa semillita va a echar raíz, va a sacar un tronco y va a dar fruto Amén. para los demás. Siempre, siempre, siempre. Y por último, creo que rodearse de las personas correctas. Súper Siempre. importante. Rodéese de personas que sean de bendición. Rodéese de personas que lo acerquen usted a Dios. Rodéese de personas que le recuerden quién es usted. Sí, que lo amen. Que le den el valor como hijo de Dios. ¿Verdad? Creo que cualquier persona le puede dar un consejo, pero un buen consejo no cualquier persona se lo da. ¿Verdad? Entonces, siempre apóyese en su familia espiritual, ¿verdad? En sus amigos, en su discipulado. Creo que yo soy un fiel testigo de que el discipulado es una familia que nos levanta cuando creemos que no podemos más. Entonces, usemos las herramientas que Dios nos da, ¿verdad? Y las personas que Dios nos pone, como decía Ko, Majid y Su en el podcast anterior, pídale a Dios por esas personas, porque yo mucho tiempo me sentí muy solo en mi adolescencia, y le pedí a Dios gente que fuera real conmigo, amigos de verdad, y hoy por hoy puedo decir que tengo, no un montón, pero los que tengo los amo muchísimo y son de muchísima bendición para mí. Amén. Bueno, muchas gracias de verdad a Christopher por compartirnos todo esto. Aquí podríamos durar muchísimo más nosotros dos juntos, que se nos sale lo brutos. Los charlatanes. Entonces, esto es parte de lo que hacemos en Raíz, es parte de la cultura que tenemos, cosas reales, vivencias reales y situaciones reales. Lo invitamos a que en algún momento sea parte de esto también. Que se involucre con nosotros, que comparta con nosotros. Tenemos muchas actividades, nos gusta vacilar, nos gusta compartir y sobre todo amamos a Dios por sobre todas las cosas y vivimos una fe real y no una fe de juguete. Entonces esto es el podcast desde la raíz, nos estamos viendo y esperamos que sean parte de nosotros, que nos compartan, que nos den like, que vacilen con nosotros y que nos estén escuchando y viendo en próximos capítulos y episodios. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Chao.